Bueno, yo quería compartirles pues una serie como de reflexiones, digamos, basada a partir de diferentes trabajos de investigación que he venido haciendo con varios coautores. Estos son los objetivos que pues yo pensaría casi todo el mundo podría estar de acuerdo sobre esos objetivos para un sistema pensional. Primero que todo, pues proveer seguridad y suficiencia de ingresos en retiro, generar expectativas realistas e información relevante para que la gente pues durante el periodo de acumulación pueda tomar buenas decisiones o mejores decisiones de consumo y de ahorro. El tema también sería deseable, por supuesto, que fuera autosostenible, es decir, que pues que dure en el tiempo el sistema, ¿cierto? No tengamos que estar haciendo reformas pensionales, reformas tributarias para lograr conseguir los recursos necesarios constantemente, sino que pues con los recursos que se preasignen al sistema, pues el sistema funcione. Que haya equidad, por supuesto, que no hayan subsidios regresivos, sino más bien, si hay subsidios cruzados, pues que sean progresivos. Y maximizar eficiencia en el uso de los recursos y, pues, por supuesto, cobertura universal. Un tema que no se habla mucho es el tema de la eficiencia, pero claramente, es decir, cualquier peso que no está, que no sea, o sea, si es un sistema que no es eficiente, pues está desperdiciando recursos escasos y pues la nación tiene, el Estado tiene muchísimas necesidades. Entonces, claramente, pues la eficiencia del sistema de por sí es clave, es un tema que tendríamos que estar mirando, sobre todo porque además el sistema más grave que tiene hoy en día, el problema más grave que tiene hoy en día el sistema es su bajísima cobertura, y un sistema con mayor eficiencia pues crea más capacidad de cobertura, por supuesto, básicamente la plata alcanza para más. ¿Qué es eficiencia? Como para que sepamos de qué estamos hablando, pues cuál es la cantidad de pesos en pensión que el sistema logra pagar a los individuos por cada peso que entra al sistema, ¿cierto? Eso sería pues una definición de eficiencia. Claramente la eficiencia es independiente de algunas de otras características del sistema, como por ejemplo la equidad, ¿cierto? Porque aquí no estamos hablando de cuántos pesos estamos asignando a quién, sino sencillamente cuántos pesos genera en total por cada peso, ¿cierto? No estamos hablando de un tema de distribución, es decir, es ortogonal, digamos. Lo que sí no es ortogonal es con la suficiencia, pero son dos cosas diferentes y muchas veces se confunden. De hecho, a veces es un poco, digamos, complejo, digamos, entenderlo, pero bueno, creo que esta definición de eficiencia nos ayuda. Y es, por supuesto, entre más eficiente es un sistema, más suficiente va a ser, ¿cierto? Pero la suficiencia también va a depender de cuántos recursos se le metan al sistema, por supuesto, ¿cierto? Entonces, esto es cuántos pesos genera por cada peso, pero cuántos pesos le metemos es lo que va a determinar entonces la suficiencia. Y ya cuando hablamos de eficiencia en términos de inversiones que comportan riesgo en sistemas de capitalización, es mayor recompensa esperada por unidad de riesgo asumido. ¿Listo? Entonces, claramente aquí un poco también para hacerlo más muy ilustrativo, aquí tenemos, digamos, un sistema de reparto y aquí un sistema, por ejemplo, de capitalización individual y uno colectivo, ¿cierto? Los sistemas de capitalización no tienen que ser, digamos, completamente individuales, sino que pueden haber elementos, por ejemplo, de aportes colectivos, etcétera, hay todo tipo de sistemas. El retorno desde el punto de vista del usuario de un sistema de reparto, eso va a tener que ver pues, con el crecimiento salarial y con el crecimiento de la población en edad de trabajar, ¿cierto? Porque en un sistema de reparto pues esas pensiones crecen entre más gente, ¿cierto? Entra al sistema, ¿cierto? Si está creciendo la población, pues entran más recursos y además de eso, pues si hay un crecimiento salarial, pues las personas que ya están en pensión y están recibiendo esos recursos como porcentaje de unos salarios más altos, pues van a tener también mejores pensiones. ¿Listo? Ahora, es clave, digamos, a veces un supuesto como teórico, digamos, en economía es que el incremento salarial debería ser, al menos en el largo plazo, igual al incremento en productividad. Si uno mira datos recientes, pues eso no siempre es el caso, ¿cierto? Entonces, muchas veces entonces se dice que, pues, como que parte de ese incremento en productividad no se está asignando a los trabajadores que lo están generando, etcétera. En sistemas de capitalización, los pensionados se benefician de los retornos del capital y además, digamos, se benefician de incrementos salariales. Por otro lado, sistemas de reparto pues no se benefician de esos retornos de capital, sino únicamente de incrementos en salario y de crecimiento poblacional. Por otro lado, bueno, crecimiento de la población,
pues más bien está echando para abajo y eventualmente vamos a lograr decrecimiento. Entonces es otro dato ahí en tener en cuenta para analizar esos temas. Una cosa súper importante y es lo siguiente: un sistema fondeado o de capitalización no implica AFPs con, digamos, con ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Holanda, de hecho, el fondo más grande de inversión está manejado por, pues, una administradora de fondos de pensión que funciona tipo cooperativa. Entonces, básicamente no hay unas utilidades de la empresa, sino que sencillamente cualquier eficiencia que se logre ahí, que no se necesite para la operación, eso se reinvierte en el mismo fondo, ¿cierto? Entonces, claramente aquí no hay nadie más que beneficie de esas inversiones que la gente que está en el fondo. También, por ejemplo, hay incluso, por ejemplo, en Uruguay tienen pues varias AFAP se llaman allá, las AFPs privadas, y hay una AFP pública. Se llama República AFAP, y de hecho eso le sirve para controlar el precio que cobran las AFP privadas. Solamente puede cobrar 50% más de lo que cobran la pública. ¿Listo? Por otro lado, pues tampoco implica ahorro individual, y eso no quiere decir tampoco que no pueda haber temas de equidad, de progresividad, porque por supuesto, pues uno puede tener cuentas individuales porque al final pues la gente, uno le paga individualmente la pensión, la gente, digamos, no quiere compartir su pensión con más de solamente la gente de su familia, por decirlo así en general. Entonces, pero uno sí puede tener aportes colectivos, ¿cierto? No solamente los individuales. Bajo estas dos premisas, pues uno tiene como estas dos dimensiones, ¿cierto? Sistemas de capitalización, de reparto, y luego el tema que vamos a hablar muy clave es la regla de acumulación de beneficios. Entonces hay dos tipos de reglas que hemos venido, pues, digamos, que tenemos acá, que son las reglas clásicas de contribución definida y de beneficio definido. El RPM, pues también tiene la gran ventaja, como decía, pues ya hablamos de las ventajas y desventajas. Claramente es mucho más seguro en términos de ingresos en retiro, incluso suficiencia también. Y el sistema holandés es claramente fondeado y tiene un sistema que no es una regla clásica de beneficio definido, sino que tiene ajustes precisamente pues para que la plata del fondo alcance a subir los beneficios que se otorgan. Las tasas de reemplazo en Holanda, que se habla tanto del sistema holandés, tienen tasas de reemplazo como el 90% y es fondeado, o sea, no está, tiene muy poco subsidio, digamos, extra, o sea, funciona con los recursos preasignados en su gran mayoría. ¿Listo? Entonces, esas son características muy importantes. Hoy en día, que tenemos en el sistema de RAIS, digamos que es un sistema clásico, cuando no hay, o sea, sin el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tenemos una ausencia total de compromiso objetivo explícito en pesos en pensión. ¿Sí? Eso es un problema muy grave porque eso genera incentivos distorsionados, como vamos a ver, cortoplacistas para las AFPs. Entonces no es culpa de la AFP, es la regulación. Entonces, tenemos que cambiarla. ¿Sí? Esto tenemos medidas de desempeño erróneas, funciones de pago basadas únicamente en aportes obligatorios, y tenemos un problema de rentabilidad, y la regulación de rentabilidad mínima es pésima, precisamente le pone no solamente el enfoque en retorno de activos, que ya es cortoplacista, como vamos a ver, sino además pues todo tipo de incentivos incorrectos y distorsionados. ¿Sí? O sea, entonces necesitamos alinear los incentivos que le estamos dando a los administradores de fondos de pensiones con el objetivo de ingresos en retiro de la gente. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos los sistemas DB, que básicamente son también RAIS y RPM, porque la gran mayoría del RAIS pues, es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y este tiene un problema, tiene varios problemas graves. El problema es que no es una regla autosostenible, no hay forma de que los recursos preasignados se alcancen. Ya vamos a ver por qué. Entonces, no importa que también se manejen los recursos y colpensiones, los subsidios siempre se van a necesitar eventualmente, y además excluye de estos subsidios a personas que, por ejemplo, quisieran recuperar tiempo. Siempre eso es muy malo para la cobertura. Por ejemplo, no sé, un empresario que finalmente logra salir de la informalidad y quisiera poder pensionarse, pues perdió todo ese tiempo, no tiene forma de recuperarlo hoy en día con las reglas, la regla de mínimo de semanas, que es básicamente la barrera más grande que tiene el sistema hoy en día. Eso hay que cambiarlo también, es una de las propuestas que les haré ahorita. Básicamente, eso le permite a uno, el desempeño de los fondos de pensiones, definir un funding ratio,
¿Qué es autosostenible? Eso es un pasivo pensional que ya es fondeable, definir un pasivo pensional que ya es fondeable, ¿sí? Es decir, usted le está poniendo un compromiso, un pasivo al sistema de capitalización, ¿cierto? Eso alinea incentivos, ¿sí? Le da un objetivo de ingresos al sistema. Y claramente, pues usted puede manejar el riesgo de manera adecuada, ¿cierto? No cuando le falte un año, de pronto usted se le desploma lo que iba a hacer en términos de ingresos, no, y eso es lo que está pasando hoy en día, ya les voy a mostrar también con datos en los fondos de pensiones. Una simulación histórica de este tipo de estrategias Target Income que propone en pensión es entre el 20 y el 28% para el escenario menos favorable y entre el 40 y 73% en el escenario más favorable. Entonces, bueno, imaginemos el valor esperado algo como en la mitad de esto. ¿Listo? Entonces, hay una ganancia de eficiencia ahí que se puede hacer muy grande y además esto se hace, este incremento, ¿cierto? Es mucho menor riesgo. Es sobre todo el gran problema es que no estamos manejando el riesgo y puede pasar precisamente que faltando un año de pronto le reporten ahora que los ingresos en pensión. ¿El sistema actual y el sistema de bonos que usted mencionaba ahora? Sí, entonces, ahora el sistema, ¿cuáles son estas estrategias de Target Income? Pero son las estrategias que hacen una asignación que cambia en el tiempo entre un bloque de bajo riesgo, que son estos portafolios de bonos del gobierno. La idea no es invertir solamente en bonos del gobierno, solo en deuda, más no hay la capacidad tampoco, el gobierno no queremos que el gobierno se endeude más, sencillamente el mismo nivel de deuda, ¿cierto? Pero lo que se puede hacer es construir un portafolio de bonos que replique básicamente lo que cuesta o el precio, el valor presente básicamente de una mesada pensional de un VR. ¿Sí? Y cada peso que yo entre ahí, pues básicamente es un ingreso seguro, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, o sea, lo que permite hacer esto es tomar riesgo, pero de manera controlada e ir disminuyendo el nivel de riesgo a medida que nos acercamos a la edad de retiro. ¿Y con qué lo comparo? Pues con los retornos históricos ya medidos, pero medidos en número de pesos en pensión, que son las unidades que tendríamos que estar mirando, de los multifondos. ¿Listo? El tema de comisiones, que es el otro tema de eficiencia clave. Obviamente, súper importante saber como porcentaje de qué estamos hablando, ¿cierto? Con diferentes números. Acá ya tengo dos tipos de números. Los números que vemos aquí abajo es como porcentaje del aporte neto, ¿cierto? Y esto no incluye el seguro de renta vitalicia, pues por hacerlo básicamente comparable entre varios países, ¿cierto? Obviamente podría ser más bajo, ¿cierto? Y de hecho en países desarrollados es muchísimo más bajo. El tema también grave es que estamos pagándole como proporción de los aportes obligatorios. Lo mismo haga lo que haga, no tiene nada que ver en cuál es el desempeño, qué tan eficientes son ellos en manejar sus recursos. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer es pues, calcular el funding ratio, ¿cierto? Activos sobre pasivos y pagarles proporcional a eso. Es decir, entonces, si sus afiliados van a tener mejores pensiones, yo le pago más, si van a tener menos, le pago menos. Y de hecho puede haber una penalización, pueden tener un pago, una comisión negativa si el funding ratio cae por debajo de un mínimo que yo le pongo. ¿Cierto? Ese mínimo, ese porcentaje es incremental, ¿cierto? Al inicio, pues, de hecho, casi que sería cero cuando estaba 30 años antes de jubilarse, ¿cierto? Pero debería converger hacia, por ejemplo, un 70% hacia el final de la fecha de retiro, ¿cierto? Entonces, lado, o sea, reformar el tema de rentabilidad mínima, quitar eso y más bien poner algo así en el que igual va a haber penalización. La gran diferencia es que acá también los AFPs tienen una forma facilísima y clara de nunca tener comisión negativa y es básicamente garantizar este mínimo de ingresos en retiro y eso es lo que hacen estas estrategias que se proponen de Target Date, que son fáciles de implementar. ¿Listo? Más en general, ¿cuál sería, digamos, yo lo que propondría mis reflexiones en términos de reforma a partir de estos elementos? Primero, entonces, lo que vamos a hacer es reformar el régimen de capitalización para aumentar eficiencia en el uso de los recursos y seguridad en términos de ingresos en retiro, ¿cierto? Hoy en día tiene cero seguridad, es supremamente riesgoso, es bastante ineficiente en el uso, pues no solo en la toma de riesgo, sino pues porque genera pues también valor esperado muchas menos pensiones, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Una nueva función de pagos de comisión totalmente diferente que alinea incentivos y promueve manejo de riesgo adecuado en fondos de pensiones. ¿Sí? Esto puede ser, digamos, esa alineación se podría hacer con la función de pagos o también incluso con portafolios de referencia. Ahí pues el detalle está en el documento del BID. También yo creo que para un control, dado que la competencia no funciona, crear una FP pública o tipo cooperativa como en Uruguay o en Holanda, cuya comisión sirva como, digamos, poner un máximo a las comisiones de AFPs privadas también puede ser una buena idea.
Luego, esto no genera sino eficiencia y seguridad. ¿Cómo logramos suficiencia? ¿Cómo logramos suficiencia en un sistema de capitalización? Hoy en día, pues con 11.5% de aportes netos no le va a dar nunca una tasa de reemplazo del 70%, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitamos meterle más aportes, así como lo hacemos hoy en día a RPM para que dé la tasa de reemplazo que garantice la regla. Entonces, ¿de dónde sacamos los aportes? Si nosotros aumentamos el proporción de aporte como porcentaje del salario, eso va a generar informalidad, ¿cierto? Entonces, es lo último que queremos en Colombia, ya tenemos un nivel de informalidad altísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar aportes que no sean proporcionales al salario, sino aportes incluso individuales, y eso se puede hacer la propuesta, creo que discutamos un poquito más adelante, es aportes vía IVA. Si todo el mundo aporta en IVA, todos los trabajadores informales, y pues ya nos estamos gastando buena parte del IVA en pago de pensiones, pues asignemos una parte del IVA, pero básicamente a fondear a esos aportes extra que nos hacen falta para lograr suficiencia. Ahora, claramente eso no se puede hacer de un momento al otro, porque pues ya tenemos el compromiso del RPM, uno tiene que pues básicamente cumplir con lo que prometió la gente que ya lleva años cotizando, pues tienen que respetarse sus derechos. Ustedes las reglas del juego no se las puede estar cambiando, pero lo que sí puede hacer es, por un lado, para respetar eso y no desfinanciar, digamos, en mediano plazo, cosas que se están pagando con IVA, pues es sencillamente poner, pues hacer una transición larga, poner a la gente que no ha cotizado, que no le han prometido nada todavía, y decirle, vean, usted va a entrar a un nuevo sistema en el que usted ya va a comenzar a aportar incluso antes de trabajar, ¿cierto? Si no ha trabajado, pero usted consume y va a comenzar a aportar. Eso va a generar, entonces comienzan súper pronto, y ustedes saben que pues es exponencial, o sea, la vaina que más cambia, digamos, de los factores que más tienen impacto en lograr mejores pensiones es el tiempo de cotización, y entonces pues entre más jóvenes mejor. Y aparte de eso, uno podría poner un porcentaje más pequeño al inicio, pero de pronto creciente en el tiempo, de los aportes de los pensionados, del IVA, los aportes por IVA, o sea, ellos igual le están pagando IVA, pero usted coge un pedazo de lo que están pagando las personas que ya están pensionadas por IVA y se lo ponen en las cuentas de ahorro individual, o bueno, no, más bien un fondo colectivo, de hecho, para cubrir longevidad, ¿sí? Porque ya tenemos cuentas individuales con los aportes que cada persona hace. Eso también le permite, por ejemplo, no tener subsidios, porque es la plata que usted está poniendo, ¿no? Listo. Y reemplazar, sobre todo en estas veces, es de los más claves, es reemplazar el requisito del mínimo de semanas por cantidad mínima de aporte equivalente a el número de esos en retiro asequibles. ¿Eso cuánto es? Bueno, eso no se los he definido, pero que es fondeable, no excluye a nadie, es progresiva en el número en el tiempo, ¿cierto? No es como 0 o 25% o 25 años, sino más bien es, y además todo el mundo estaría aumentando, o sea, tiene usted cobertura universal porque todo el mundo está aportando en términos de IVA. ¿Listo? Entonces, sí, básicamente es moverse como un sistema que pues, sería capitalizado, pero que sería, pues que tiene beneficios definidos, así eso no alcancé a mencionarlo, y es este numerito, eso es un piso, que es lo que garantiza que el número de pesos en retiro garantizados solamente aumenta. Entonces es una regla de acumulación, es decir, de beneficios definidos, pero no como tasa de reemplazo total, porque uno no puede, eso no hay forma de asegurarlo, porque uno sabe cuánto va a ganar al final, etcétera, etcétera. Pero uno sí sabe cuánto se hubiera podido asegurar la persona si hubiera tomado cero riesgo. El 80% de eso, por ejemplo, un porcentaje creciente de eso puede ser el piso de esto. Entonces usted puede tomar riesgo para lograr tener una mejor pensión que lo que usted podría lograr con tasas de cero riesgo, pero con un mínimo, precisamente un mínimo garantizado.